Preocupación en Washington. Es muy grave el riesgo por los documentos secretos filtrados. Decenas de fotografías de documentos fueron apareciendo en Twitter, Telegram, Discord y otras plataformas en los últimos días. El gobierno de Biden advirtió que la información puede afectar su seguridad nacional y generar pérdida de vidas. La filtración de documentación militar secreta, en parte relacionada con la invasión de Rusia a Ucrania, representa un riesgo muy grave para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió este martes el Pentágono, mientras Moscú consideró bastante interesante esos papeles. El Departamento de Justicia está a cargo de investigar la fuga de esa documentación, que parece incluir evaluaciones e informes secretos de inteligencia que afectan no solo a Ucrania y Rusia, sino también análisis de los aliados de Estados Unidos. Los documentos que circulan por la web suponen un riesgo muy grave para la seguridad nacional y tienen el potencial de difundir desinformación, señaló Chris Mager, asistente del secretario de Defensa para Asuntos Públicos, ante la prensa. Docenas de fotografías de documentos fueron apareciendo en Twitter, Telegram, Discord y otros sitios en los últimos días, aunque es posible que algunos hayan circulado en línea durante semanas o meses, antes de que comenzaran a recibir la atención de los medios de comunicación la semana pasada, a partir de una nota del The New York Times. Hace 2 días, France 24 publicó que Washington daba por hecho que Rusia o fuerzas prorrusas filtraron esos documentos clasificados de guerra y modificaron sus datos en un acto propagandístico que resulta perjudicial para la próxima contraofensiva planificada del ejército ucraniano contra las tropas rusas. Seguimos investigando cómo sucedió esto, así como el alcance del problema. Se han tomado medidas para observar más de cerca cómo se distribuye este tipo de información y a quién, remarcó este martes Mager. Mager reseñó que el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin recién fue informado de la cuestión en la mañana del miércoles último, día en que se publicó la nota de The New York Times. No fue el único funcionario que mostró su preocupación. Vamos a llegar al fondo de esto y luego, si deben tomarse acciones, a medida que sepamos más sobre el alcance de lo sucedido, obviamente las tomaremos, avisó el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Kirby añadió que se le informó al presidente Joe Biden sobre la filtración de inteligencia relacionada con los planes de batalla de Ucrania para una contraofensiva contra las fuerzas rusas. Muchos documentos están relacionados con Ucrania, como uno que proporciona información sobre las defensas aéreas del país y otros sobre los esfuerzos internacionales para aumentar sus fuerzas militares. Pero otros apuntan a la vigilancia de Estados Unidos sobre sus aliados, como uno que afirma que dirigentes de la agencia de inteligencia israelí, Mossad, abogaron por protestas nacionales contra un controvertido plan de reforma judicial. Algunos estadounidenses se pusieron en contacto con los aliados internacionales de Washington para hablar sobre el tema, y se informó a los comités del área del Congreso, dijo el Pentágono. Mager se negó a comentar si los documentos son auténticos y dijo que un equipo del Pentágono está trabajando para hacer esa evaluación, pero señaló que las fotos que circulan por la web parecen mostrar información confidencial. Las fotos parecen mostrar documentos similares en formato a los utilizados para proporcionar actualizaciones diarias a nuestros altos mandos sobre Ucrania y las operaciones relacionadas con Rusia, así como otras actualizaciones de inteligencia, dijo, pero algunos parecen haber sido alterados, reseñó la agencia AFP. Esto incluye un documento que circula en línea que parece haber sido alterado para que muestre que Ucrania había sufrido más bajas que Rusia, cuando la aparente versión original decía lo contrario. Las consecuencias de la aparente filtración podrían ser importantes porque ponen en peligro las fuentes de inteligencia estadounidenses y a la vez proporcionan información valiosa a los enemigos. La divulgación de material clasificado sensible puede tener implicaciones tremendas, no solo para nuestra seguridad nacional, sino que podría llevar a la pérdida de vidas, admitió Mager. Mientras el Kremlin afirmó que los presuntos documentos son bastante interesantes y remarcó que no puede descartarse que Estados Unidos haya espiado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El hecho de que Estados Unidos iniciara hace tiempo la vigilancia de varios jefes de Estado, especialmente en capitales europeas, ha salido a la luz en repetidas ocasiones y ha causado varios escándalos, expresó el vocero de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Según el diario ruso Izvestia,
Peskov evaluó que no puede descartarse que Washington haya espiado a Zelensky después de que la cadena de televisión estadounidense CNN informara durante el fin de semana que uno de los documentos filtrados apuntaría en esta dirección. El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak, se limitó a llamar extrañas estas informaciones y subrayó que todos los empleados cercanos a Zelensky trabajan de forma absolutamente profesional, de acuerdo con la agencia Ukrinform. Según la agencia Europa Press, las filtraciones también incluyen documentos de otros conflictos internacionales como presuntas tensiones entre Washington y Seúl por la ayuda militar o información sobre el grupo de mercenarios, el grupo Wagner, propiedad de un oligarca cercano al presidente ruso Vladimir Putin. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Joe Biden firmó la ley que pone fin a la emergencia nacional por el COVID-19. La emergencia nacional en Estados Unidos para responder a la pandemia del COVID-19 concluyó el lunes después de que el presidente Joe Biden firmara una resolución legislativa bipartidista para ponerle fin, luego de 3 años, a unas semanas de que expirara junto con una emergencia de salud pública implementada por separado. La emergencia nacional le permitía al gobierno tomar medidas radicales para hacer frente al coronavirus y brindar respaldo a los sistemas económicos y de salud y bienestar del país. Algunas de las medidas de emergencia ya se desmantelaron con éxito, mientras que otras siguen siendo eliminadas gradualmente. La emergencia de salud pública, que sustenta estrictas restricciones migratorias en la frontera con México, está programada a finalizar el 11 de mayo. La Casa Blanca emitió un comunicado de una sola línea el lunes en el que señaló que Biden había firmado la medida a puertas cerradas, después de que se opuso públicamente a la resolución, aunque no al grado de interponer un veto. Más de 197 representantes demócratas votaron en contra cuando la Cámara Baja, controlada por los republicanos, lo aprobó en febrero, luego de que la medida fue aprobada en el Senado el mes pasado con una votación de 68 a 23. Biden les hizo saber a los legisladores que firmaría la iniciativa. Una vez que quedó claro que el Congreso estaba tomando medidas para acelerar el fin de la emergencia nacional, el gobierno dijo que realizó labores para apresurar los preparativos en las agencias con el fin de que regresaran a los procedimientos normales. Los cambios incluyen que el programa de moratoria hipotecaria por COVID del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano expirara a finales de mayo y que el Departamento de Asuntos de Veteranos volverá a requerir las visitas presenciales a las casas con el fin de determinar si la persona es elegible para obtener cuidados asistidos. El año pasado, los legisladores extendieron 2 años más las flexibilidades de salud a distancia que se implementaron con la llegada del COVID-19, lo que llevó a los sistemas de salud de todo el país a brindar atención de forma regular vía smartphones o computadora. La Casa Blanca había señalado a finales de enero su intención de dejar de considerar el COVID-19 una emergencia nacional el 11 de mayo, para evitar consecuencias perjudiciales, ya que consideraba que se crearía un enorme caos e incertidumbre en el sistema de salud de Estados Unidos. Entre ellas, la administración demócrata señaló un fin abrupto al del Título 42, una controvertida norma sanitaria que permite expulsiones en caliente de migrantes en la frontera con la excusa de la pandemia. El gobierno demócrata ha mantenido el 11 de mayo como la fecha en la que planea levantar la restricción migratoria. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.